Muy buenas a todos en directo, a los miembros del canal y en diferido a al público en general. Sale a las 9 el vídeo para todos los públicos. Varios temas que tratar hoy. Novedades en la guerra de Ucrania. Ataque de Irán a Israel, que ya ha tenido respuesta por parte israelí, y lo que puede pasar a partir de ahora. Si hace 2 semanas hablábamos del precio de la vivienda, la semana pasada de la rebaja de la jornada laboral, hoy hablaremos de otra propuesta, que son las bajas flexibles, que también inciden en el mercado laboral. Y bueno, lo que salió ayer del Centro Carter, vamos a empezar con eso, sobre las actas que dicen que le dan la victoria a Edmundo González, y acabaremos con el desastre del Real Madrid en Francia ante el Lille con derrota 1-0. Venían de empatar, de dejar ir 2 puntos en el minuto 96 en el Civitas Metropolitano el domingo. Bueno, el tema de Venezuela, por lo que he visto yo, los periódicos de izquierdas, entre comillas, decían supuestas actas, y los periódicos más de derechas decían actas verídicas. Las del Centro Carter, que presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y en la que dice que Edmundo González ganó las elecciones con el 67% de los votos por el 31% de Maduro. ¿Qué valoración haces de esto que ha ocurrido ayer? Ya, pero bueno, que el Centro Carter es parte implicada del tema. Sí, es una organización norteamericana que ya sabemos que Estados Unidos en estos momentos tiene interés en que se derroque el régimen chavista en Venezuela, y por lo tanto pues saca unas actas que tampoco están verificadas. Entonces, pues muy bien. Saca las actas, saca una serie de actas y dice, bueno, pues ya está. No, es que tampoco hay mucho más que discutir. Es decir, yo creo, pues claro, que lo que pretende es pues meter más presión a nivel internacional, sobre todo. A ver, también hay que decir que la OEA es una organización que prácticamente controla también los Estados Unidos, y bueno, pues entonces, es decir, presentar una serie de actas que no están verificadas, pero que dicen que ha ganado Edmundo González en las elecciones. Bueno, pues ya está. Pues cada uno, pues por mucho que digamos, pues los que son de la oposición se lo creerán, y los que no, pues no. Pues verdaderamente las actas en ningún momento aparecen como si fueran verídicas, ¿no? Pues a partir de ahí yo creo que hay lo que hay. Es decir, pues es una opinión más. ¿Sí? Tampoco hay que darle muchas más vueltas al tema. ¿Sí? No hay más para allá, pero si verdaderamente fueran unas actas verídicas y verificadas, pues también ya a los periódicos, como tú has dicho, entre comillas de izquierda, pues dirían, oiga, pues esto es la realidad de lo que votó la gente. Pero como hay bastantes dudas de que las actas sean verídicas, pues muy bien, una opinión más dentro de lo que estamos viendo en el tema de Venezuela, que no le daría mayor, porque no creo que vaya a tener mucho recorrido, más allá de que ahora este señor le han hecho un par de entrevistas. Dudo de que tenga mucho recorrido la historia esta. Esto se quedará ahí y punto. Yo creo que es más que nada mover el avispero, porque es verdad que con todo lo que está pasando ahora en el mundo, pues el foco ya se había desviado de Venezuela, y ahora pues bueno, pues intenta de que al menos una parte del foco, porque no el foco entero, porque por desgracia el foco está en otro sitio, pero una parte del foco pues vuelva a Venezuela, y desde más que nada presión internacional, ¿no? Es decir, oiga, pues aquí un Centro Carter que tiene un prestigio internacional de verificar las elecciones, pues dice que Edmundo
González ganó las elecciones. Bueno, pues una más, sí, yo no le daría más vueltas de esto, una más, sí. Una más, el tema, bueno, pues ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo fundamentalmente de Estados Unidos es que caiga el régimen chavista en Venezuela para que entre la oposición, que le va a permitir pues, controlar directamente los pozos de petróleo. No le demos más vueltas a la película. Ya está. Yo creo que es un tema que tiene poco recorrido, es decir, no hay mucho más. Para los que no sepan lo que es el Centro Carter, es una entidad sin ánimo de lucro que fundó un expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Cumplió ayer o antes de ayer 100 años. Con su mujer en 1982, o sea, hace 42 años. No, es verdad que es un centro que durante mucho tiempo pues, ha gozado de gran prestigio, porque era un centro que no estaba contaminado ideológicamente, bueno, ideológicamente siempre se está, pero no era una contaminación brutal, pero que desde hace ya un tiempo, sobre todo desde que no está tan al frente por el tema de la edad, os repito, cumplió 100 años, no sé si fue ayer o antes de ayer, Jimmy Carter, que es el presidente, que fue el presidente de Estados Unidos, justo antes de Reagan, después de su mandato entró Ronald Reagan de presidente, pues ya hace un tiempo que ya las dictámenes del Centro Carter, por desgracia, pues yo creo que, repito, tenía un cierto prestigio, por desgracia ya se pone mucha en duda porque forma parte ya también de ese think tank estadounidense y esa punta de lanza encubierta bajo una organización que en teoría debería ser neutra el seguimiento de elecciones en diversos países, y ya hace tiempo que se le ponen muy en duda las cosas que dice. Por lo tanto, yo creo que todo esto, bueno, pues es una opinión más que dentro de todo este magma de que las elecciones son fraudulentas, han sido fraudulentas. Bueno, repito, una más, sí, tampoco yo le daría mayor para allá porque no va a tener recorrido ninguno. Esto no tiene validez jurídica. Pero de validez jurídica lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia venezolano, ¿no? Ha dicho que las actas que ellos tienen son las verídicas, a nivel legal lo que vale es eso, porque a lo demás pues son opiniones. Y ya, por opiniones, pues muy bien. Este señor se considera presidente, bueno, pasará como Guaidó. Al final, ¿quién le reconoce? Nadie. Pues ya está. Este es el tema. Más allá de lo que diga el Centro Carter o de lo que diga el Centro Carter. Bueno, el Centro Carter ha dicho también que el Consejo Nacional Electoral que no es imparcial. Bueno, claro, él se tiene que justificar, pues claro, si reconoce la autoridad del Centro Nacional Electoral, pues claro, el Centro Nacional Electoral dice que ha ganado Maduro, tú no puedes salir diciendo que ha ganado el otro. Claro, entonces tendrás que empezar, claro, el comienzo, es decir, el Centro Nacional Electoral no es imparcial y por lo tanto ha manipulado las actas. Claro, ha hecho pucherazos para que la gente no se entienda. Claro, esto es lo que tiene que empezar, porque si reconoce que el Centro Nacional Electoral es un centro independiente y que ha cumplido escrupulosamente con la legalidad y con el recuento de los votos, pues entonces ya tu informe de qué sirve. Entonces quien mientes eres tú. Entonces, claro, lo primero que tiene que empezar a decir es que el Centro Nacional Electoral pues forma parte del régimen y que por lo tanto lo que ha sacado ahí pues es lo que le interesaba al régimen. Perdón. Claro, esto es la primera, es que si no, tendría menos sentido lo que el informe que él hace, claro. El gobierno de Maduro ya ha dicho que no se cree nada de las actas que ha presentado el Centro Carter. Normal, por eso digo que el recorrido va a tener cero. Una opinión más, bueno, que servirá para que en un par de días pues esté alguien dando la matraca de que ganó Edmundo González y bueno, pero esto se quedará ahí. No va a ir a más. No va a ir a más porque no da para más. Sí. Tiene mayor recorrido el tema. Pasamos a la guerra de Rusia y a la toma de Vuhledar.
¿qué importancia tiene estratégica o no la toma por parte de Rusia de esta población? También está atacando ahora mismo Kurayove en la región del Donetsk. Son poblaciones que están cerca de Pokrovsk. ¿Cómo Bueno, Bugleda ves es la una situación zona. ahora mismo en Bueno, esta región? la segunda que has dicho, pues es una aldea más que una ciudad, es una aldea que se acerca a Pokrovsk, no está cerca de Pokrovsk, con lo cual lo que quiere decir es que se está acercando a Pokrovsk. Bugledar es una zona clave, una ciudad clave, porque es una ciudad de comunicación que además permitía a Ucrania tener cerca la posibilidad de disparar incluso con artillería de largo alcance zonas de Crimea, y además pues era una especie de centro clave para si Ucrania pudiera haber hecho algún tipo de ofensiva hacia Melitopol y Mariupol, que con ello le hubiera permitido cortar la comunicación terrestre que hay entre Crimea y el Donetsk. Es decir, por lo tanto, Bukledar es una zona clave, estratégica, en esa zona del sur, cerca de la región de Gerson y de Zaporizhia. La pérdida, y además hay que decir que es una localidad que en la primera ofensiva que hizo Rusia no pudo tomarla. Es decir, que es una posición clave de pérdida importante para el ejército ucraniano, y además que le pone en peligro prácticamente todo su frente sur, porque le impide también mantener, es decir, si Rusia avanza un poco más, le puede impedir mantener una línea de logística, de abastecimiento de una serie de tropas que tiene en esa región. Y si finalmente cae Pokrovsk, que yo creo que va a caer, si no es en estos días, será principal la semana que viene, le genera un problema aún mucho más grave, porque la zona de Pokrovsk es un centro clave de comunicaciones para la logística, es decir, la logística, la gente entienda, es el abastecimiento a las tropas que están en el frente, es decir, tanto de alimentos como de combustible como de armamento, a las tropas que tienen el norte del Donetsk, y no solo ahí, sino que le podría poner en riesgo el abastecimiento a la zona de Kharkov, que es clave para abastecer a las tropas que aún mantienen el saliente de Kursk. Con lo cual la situación estratégica de las tropas ucranianas empieza a ser bastante problemático. Yo creo, bueno, y estos días ha habido también analistas militares que lo han dicho, yo llevo ya tiempo diciéndolo, yo creo que podemos ver un desmoronamiento de parte del frente en breve tiempo. No digo en 15, 20 días, pero igual para las navidades puede haber un desmoronamiento de sectores importantes del frente, porque el problema que tiene Ucrania es el que yo dije desde el minuto cero que empezó esta guerra, tiene problemas de soldados, y en estos momentos el ejército ucraniano no tiene capacidad para tapar las brechas que se le están produciendo en diversos frentes. Es decir, tiene que ir trasladando tropas. Yo ya dije que lo de Kursk era una pamplina, tenía objetivos más políticos que militares, pero tampoco ha cumplido con los objetivos políticos. Por lo tanto, no sé a qué hacen ahí las tropas, no sé a qué siguen ahí. Supongo que también debe ser un tema de prestigio, de no retirarlas para no reconocer que eso no valía para nada. Pero la realidad es que no puede taponar las brechas que se le están produciendo, porque si traslada tropas a un sector, es como aquel que dice, ¿no? Que hablábamos en fútbol, ¿no? Si le tapas la cabeza, te destapas los pies, si te tapas los pies, te destapas la cabeza, pues si traslada tropas de un sector al otro, lo que hace es debilitar el sector de donde saca las tropas, y tampoco fortalece en gran medida al sector donde las envía, y empieza a tener ya un problema.
porque claro, el problema ya no es lo que ataque Rusia, es que no tiene capacidad de resistirlo. Es decir, claro, el momento que habrá un momento en que si Rusia realiza 2 o 3 ataques simultáneos, pues el ejército ucraniano no va a poder resistirlo, es decir, porque no va a poder taponar, y entonces tiene 2 opciones. La opción menos mala es hacer una retirada general, y esto podría ir para irse detrás del Dnieper, volando los puentes del Dnieper y con ello establecer una especie de línea defensiva, porque ya obligaría a Rusia a intentar cruzar el Dnieper, y eso siempre cuesta, y es una operación costosa si el defensor tiene preparadas buenas líneas de defensa. O 2, que creo que es la peor, intentar mantener al menos determinadas posiciones, pero eso es desgastar mucho más las tropas que tiene, y es pan para hoy, hambre para mañana, porque primero, si quieres de todo, no lo vas a poder defender. Eso es la máxima que decía Federico el Grande: el que defiende todo al final no gana nada, al final lo pierde todo, y todo no lo puedes defender en determinados momentos. Por lo tanto, tienes que perder algo para posiblemente igual, según vaya a la feria, pues pueda reconquistarlo. Perdón. Pero si lo que pretende es, bueno, pues intentar defender algún sector porque lo considere clave y lo que hace es debilitar a otros, pues al final es que tampoco el que defienda lo va a poder defender, porque en el momento en que los rusos avancen, las zonas que a lo mejor el avance ruso esté detenido o avance más lentamente, esas tropas correrán el riesgo de quedar cercadas. Por lo tanto, también las tendrá que retirar tarde o temprano. Es decir, que ya la situación del ejército ucraniano es el que es. Y mucho más, es decir, cosas como la caída de Bugledar, y yo creo que la de Pekrov dentro de poco, repito, no tardaremos en ver por un hundimiento, sino total, pero parcial, del frente ucraniano, porque es que no tiene ya capacidad de defender todo el frente. Sí, este es el tema. Pero a partir de ahí, la situación militar está en la que es. Más allá de que le den las armas, se las dejen de dar, bueno, las armas se las han dado, o que le den el permiso para utilizar las armas en territorio ruso. Pero eso no le soluciona militarmente el problema. Es decir, militarmente no es el problema, porque tú puedes, es verdad, que si puedes utilizar las armas dentro del territorio ruso, pues puedes bombardear centros de abastecimiento, puedes evitar centros de reunión de tropas, puedes utilizar infraestructuras básicas de los rusos, pero eso no te va a solucionar el problema, porque el problema que tiene Ucrania es que tiene el 30% del territorio ocupado, y eso no lo va a acabar, porque no tiene la capacidad de reconquistarlo, y es más, es que en estos momentos ni siquiera tiene ya la capacidad para seguir defendiendo la buena parte del territorio que tiene. Entonces, la solución, bueno, la solución pasa para Ucrania, digo, bueno, pues que la OTAN envíe tropas, pero esto ya sabemos lo que significa, ¿no? Entrar en guerra general, o que haga algo Ucrania que obligue a Rusia a atacar a algún país de la OTAN. Pero es la única solución que tiene, es decir, generalizar el conflicto. Pero stricto sensu, el conflicto Ucrania-Rusia, en estos momentos en Ucrania, la guerra, bueno, yo digo, por la guerra se pierden cuando se termina, pero todo indica que, salvo que haya un giro de 180 grados que no se prevé, que no se, repito, no se prevé, la guerra la tiene perdida o la va a perder. Entonces, está la situación. Más allá, nada, que va a durar la guerra, bueno, pues esto ya depende de muchos factores, no depende solamente del factor militar, depende ya de muchos factores. Sí. A ver, yo creo que Zelensky no va a firmar la paz mientras tenga territorio no ocupado
ocupado, y la OTAN les irá enviando dinero y tropas y armas, y entonces, bueno, dependerá de la importancia o de la contundencia de ofensiva que realice Rusia. Si realiza una ofensiva potente de cara y ojos, pues es posible que entonces sí que veamos un hundimiento general de Ucrania y que se vea forzado a firmar la paz. Si seguimos como hasta ahora, pues que va avanzando Rusia más lentamente, pues entonces pues la guerra puede durar más tiempo. Pero el resultado, sea la opción que coja Rusia, el resultado llegará a ser el mismo, no va a haber mucha diferencia. Ahí se ha hablado de un ataque a la central nuclear de Kursk por parte de Ucrania, que fue frenado por el ejército ruso, y después hay un atentado con un coche bomba o un ataque con un coche bomba en la central nuclear de Zaporilla, en la que Ucrania ha matado al jefe de seguridad de la central nuclear de Zaporilla, Andriy Korotký, al que acusaban de crímenes de guerra. Bueno, lo que está pretendiendo Ucrania es generar una crisis radiactiva. Porque recordad que la central de Zaporilla está en manos rusas. Es decir, que por lo tanto los rusos no atacan a su propia central, que la tienen ocupada, y la central de Kursk pues es una central que es rusa. Por lo tanto, si tú atacas directamente a la central nuclear, pues lo que estás es buscando que se produzca una crisis nuclear, en el sentido de que, claro, habrá fugas radiactivas. Y eso, pues hay que recordar Chernobyl y hay que recordar, entonces, claro, evidentemente generarías toda una zona de riesgo nuclear que por allí no iría nadie, con lo cual eso, claro, también por una parte militarmente, pues te soluciona un problema a nivel de que hay zonas que ahí todo el mundo retiraría las tropas porque no sería viable tenerlas por el tema de la radioactividad, pero al mismo tiempo a ver, genera un problema mayor, porque hay que decir que la radioactividad se expande. Y a ver, es que ahora que Chernobyl llevaron partículas radiactivas a Suecia, Alemania, es decir, claro, esto estamos hablando de que el señor Zelensky está pretendiendo hacer determinadas cosas que son bastante impresentables. Pero una cosa es atacar a unas infraestructuras eléctricas, ¿verdad? Que eso forma parte de los objetivos militares. Pero claro, las centrales nucleares pues también forman parte de los objetivos militares. Perdón, pero es que llevo un resfriado de nariz con estos cambios de tiempo. Y evidentemente, claro, la central nuclear es un objetivo militar porque es un objetivo energético. Pero, hombre, vamos, el riesgo que supone eso, porque si explotara el reactor, estamos hablando de peor que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, yo creo que hay que tener también cuidado con lo que se ataca y con lo que se quiere hacer. Yo veo ya mucha desesperación, y creo que en esa desesperación los que le están apoyando, y digo desde el bando occidental, le tendrían que pegar un tirón de orejas en función de qué cosas se quieran atacar, porque el riesgo ya no es solamente para la zona, que sería muy importante, sino que el riesgo también es de contaminación radiactiva para muchos países de la zona que le están alentando. Sí, yo que creo que también tenemos unos dirigentes que hay que hacérselo mirar también. Hay que hacérselo mirar. Porque estás poniendo en riesgo también a tu población. Evidentemente a España es difícil que llegue, pero zonas como los países bálticos, Polonia, etcétera, que estos son los países más
beligerantes contra Rusia, ahí sí que le va a llegar la radioactividad. No, yo no sé también qué piensan con su ciudadanía, ¿eh? Según el jefe de la administración militar de Pokrovsk, Rusia ya ha destruido la mayor parte de las infraestructuras de la ciudad y afirma que están a 4 millas, a unos 7 kilómetros de la ciudad. Afirma que los están dejando sin electricidad, sin agua y sin gas. Bueno, lo que está pretendiendo, a ver, estos son objetivos militares y también lo que pretende es que la población se vaya. Es decir, y también hacer complicada la vida a las tropas que hay allí. Porque si no tienes luz, no tienes gas, no tienes tal, pues también la vida de las tropas que estén situadas ahí, pues también se hace más complicada. Bueno, eso forma parte de los objetivos de la guerra. Es decir, si vas a ocupar una ciudad, hombre, pues si mantienes si antes de llegar la ciudad está con todos sus aspectos energéticos y aspectos tal al 100%, pues es evidente que primero que la población, hombre, si no la evacuado de Ucrania, pues bueno, pues ahora aparte, pues parece que se ha ido ya mucha gente, esto también, que, por lo que se dice. Pero claro, las tropas también están más cómodas, es más fácil habituallar, ¿no? Si tienes todas estas infraestructuras sin tocar, si las destruyes, pues es evidente que la vida para ellos y el abastecimiento para esas tropas es más complicada. Por lo tanto, esto forma parte del objetivo militar. Todo pasa en todas las guerras y será siempre igual. Parece que Orbán quiere hablar con Rusia y Ucrania para negociar una paz, con Rusia y con China, perdón, para negociar una paz en Ucrania. Todo esto no vale para nada, está muy bien que se hable, pero esto no sirve para nada. Porque mientras Orbán irá allí, Rusia y China le dirán esto, y el otro Zelensky dirá que no, pues acabó. Es igual que cuando las otras que se hizo la conferencia que montó Zelensky, Rusia dijo que no, pues acabó. Y todo esto me parece una pamplina, bueno, pues tienen que hacer, todos estos eventos diplomáticos forman parte también del teatro, y ya está. Yo esto no le doy mayor importancia porque esto no sirve para nada. A ver, cabeará mucha gente de Europa porque Orbán se reúna con Putin otra vez o con alguien de Rusia, pero bueno, tampoco va a ir a ningún lado. Ucrania ha abierto la primera oficina de reclutamiento de la Legión Ucraniana en Polonia y también se están planteando la posibilidad de reducir la edad de reclutamiento a los 20 años. ¿Eso puede ser un signo de que se están quedando sin gente en el ejército? Pues es que ya llevamos tiempo que así, claro, es que este es el problema. Claro, ¿qué está haciendo? Bajar la edad de esto, pues al final Hitler metía gente de 14 años. ¿Y qué está sacando ahora? Bueno, pues gente que salió de Ucrania, pues tenían familias y no sé qué, que son exiliados, emigrantes, lo que tú le quieras poner el nombre que quieras, o refugiados, pues ahora lo que está poniendo es que vuelvan. Claro, porque el problema que tiene, repito, el problema que tiene Ucrania es que no tiene soldados. Ya está. Y si sigue la guerra, pues rebajará la edad y lo meterá a 18. Es que este es el tema. No hay mucho más. Si cuando tú estás tomando estas medidas es porque la situación que tienes en el frente es el que tienes. Y no tienes soldados. Está. Sí, porque las levas se hacen de las edades normales, pero claro, llega un momento en que las edades normales ya no te cubren las pérdidas que tienes en el frente. Porque yo imagino, yo no sé, pues como no sale ninguna información, supongo que cuando acabe todo, pues tendremos todas las informaciones completas. Pero el problema que tú tienes, el problema que se tiene, a ver, que en las guerras hay bajas. En los dos, Yo aquí no hablo de Ucrania solo, en los dos. Entonces, para tú mantener, entonces lo que se hace, sí, lo que se hace es mensualmente, sé que esto suena, que parece que sea
la contabilidad bancaria o de una empresa. Pero funciona así, no le puedo hacer más. Lo que se hace es cada unidad del frente, cada unidad que está en combate, pues envía el número de bajas que tiene, tanto por los que han fallecido como los que están heridos. Algunos heridos van a volver, otros no, porque los que quedan muy mal pues ya no vuelven al frente. Entonces estos se consideran también bajas absolutas. Es decir, las bajas absolutas son los fallecidos, los prisioneros y los que quedan heridos que no pueden volver, porque quedan mutilados, porque han perdido un brazo, una pierna, lo que sea. Luego están los heridos que sí, son heridos leves y tal, que estos pueden volver. Entonces lo que se hace es qué bajas tiene esas unidades. Entonces, la nueva leva lo que hace es taponar, es decir, o sustituir esas bajas. Claro, llega un momento que las levas normales ya no son capaces de sustituir las bajas que has tenido. Entonces, ¿cómo se consigue? Por un lado, bajando la edad de reclutamiento y aumentando la edad de servicio militar. Entonces te encuentras que va gente más joven y gente más mayor. Cuando esto se produce, es por lo que he dicho, porque no hay suficiente gente entre las levas normal para sustituir las bajas que tienes. Entonces, en estos momentos yo supongo, por lo que se ve por las leyes que está haciendo de reclutamiento, que tiene un déficit importante en las tropas que tiene en el frente. Y entonces, para cubrir esas bajas, para que las unidades no sean deficitarias, en el sentido de que tengan menos personal del mínimo establecido para que sea una división, sea una brigada o sea un ejército, lo que está haciendo es bajar la edad de, ya subió, es decir, la edad de servicio, y ya fue gente de 40 años. Lo que está haciendo es bajar la edad de reclutamiento a los 20 y además pues coger a gente que está en la que eran los refugiados. Bueno, ahí se apuntará quien se quiera apuntar, porque claro, están fuera pues obligación de aquella manera, porque si no os apuntan pues a no ser que Polonia les obligue, porque le digan ustedes no se apunta al ejército, les echa a usted y a su familia, pues ya hay un problema y dependerá de la voluntad de los que están allí. Pero el tema es este, de que en estos momentos pues tiene un déficit y creo que importante para cubrir las bajas que tiene en la línea de frente. Esta es la realidad. Y debe tener, pues eso, me imagino, debe tener muchas unidades con déficit de soldados. Es decir, que hay menos soldados de los que correspondería al estándar. Es decir, en este ejército hay un estándar. Es decir, ¿no? Pues hay peleados ejércitos, pues tienen un número. Pues hay 3.000 o 4.000 en una brigada, en una división 20.000 o 30.000, depende. Bueno, pues en estos momentos debe tener pues déficit en unidades. Por lo que leí, parece que está fusionando unidades. Bueno, pues esto es un poco lo que hacía el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, para disimular el déficit de soldados, lo que hacía era fusionar. Pero bueno, eso no te soluciona el problema. Porque al final el déficit es el mismo. Porque el problema que tienes es que tienes menos soldados que kilómetros cuadrados que defender. Y eso no te soluciona ningún problema. Eso es disimular el problema. Y entonces, este es el tema. Ya está. Y repito, las armas las pueden enviar. Si no tiene gente que las haga servir, como el ejemplo histórico de que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, cuanto más armas produjo, fue en el finales del 44, primero del 45. Cuando estaban los aliados en Alemania y los rusos en Alemania, la mayoría estaban en las fábricas y en los almacenes. No había gente para llevarlas, pues ¿qué más te da las armas que tengas? Porque al final las armas las tiene que llevar alguien.
si no hay nadie, pues tú puedes tener las armas que a ti te dé la gana. O sea, va con un misil, se aprieta un botón y sale, ¿no? Va con una persona ya tienes bastante. Pero el misil solo no te soluciona la vida. Entonces, que le envíen aviones, o le envíen tanques, o le envíen fusiles, o le envíen pistolas, si al final no tiene gente que las dispare, pues ahí estarán. Ahí estarán. Rusia afirma que ha causado 20.000 bajas ucranianas solo en la región de Kursk. Bueno, es que, vamos a ver, primero, yo siempre, cualquier persona que te haga un análisis militar mínimamente serio, te dirá que en las ofensivas siempre se pierden más soldados que en la defensiva. Siempre. Aunque sea una ofensiva que yo creo que a Rusia le pilló con el pie cambiado. Y era una zona donde no tenía unidades de primer nivel, pero aún así, pues habrá perdido. Y en estos momentos, a ver, por lo que todo el mundo sabe, yo lo diría, ni Ucrania lo niega, la brecha se está cerrando a pasos agigantados. Por lo tanto, se quiere decir que allí ha perdido muchas tropas. Bueno, pues si ha perdido 20.000 allí, más lo que está perdiendo en Bugledar, que ha perdido también un montón de soldados, y lo que está perdiendo en otras zonas, más lo que ya ha perdido, pues repito, está en déficit de soldados. Y esta es la causa de las nuevas leyes de reclutamiento que está haciendo. Si tú no tienes problemas de soldados, las levas las mantienes como siempre, porque la leva te cubre. Ahora, si tú tienes un déficit de soldados, pues es evidente que la leva sola no te cubre. Y entonces pues necesitas más soldados. Entonces tienes de eso, pues dos maneras, bajando la edad de reclutamiento y apuntando a gente pues hasta 50 y pico de años. Y si sigue así, pues apuntar hasta los de 60. Para hacer tareas de retaguardia. Pero bueno, las tareas de retaguardia ya te libera soldados que los puedes llevar al frente. Pero si estas leyes solo significan que no tienes soldados. Esto cualquier militar, cualquier analista militar, cualquier historiador militar, pues te va a decir lo que es, lo que significan estas leyes. Y no hay más. ¿Sí? La propaganda puede ser la que sea. Pero estas leyes significan que no tiene soldados. Que tiene déficit de soldados en el frente. Que por lo tanto tiene que meter a todo Dios. Como ahora, en el momento, es decir, ahora ha creado también unidades de mujeres combatientes. Vale, si las mujeres tienen derecho a ir al ejército, pues también pueden ir a la guerra. Pero ha creado, él decía que no, y al final ya las ha creado. Bueno, pues también incorporar a la mujer en el frente también es una prueba, perdón, no me sale la palabra, de que empieza a tener problemas. ¿Está? Sí, ¿está? Porque si antes no estaban en el frente y ahora las envías, es porque te faltan hombres. ¿Está? No porque de golpe ha dicho, hombre, todos somos iguales, viva el feminismo, las mujeres también pueden luchar. Porque eso lo podías haber dicho en el minuto 1. Si en el minuto 1 dices, no, las mujeres no, pues las mujeres hacen otras tareas dentro del ejército. Y ahora las envías al frente, es porque con los hombres no tiene suficiente para cubrir las bajas que hay. Todas las leyes que está haciendo en el tema de reclutamiento es porque tiene déficit de soldados. Y eso, pues llegará un momento que las levas y estas leyes no le van a solucionar el problema. Porque la capacidad combativa que tienen determinadas edades de la población no son edades para estar combatiendo. Porque un crío de 17 años, 16, 17 años, no puede estar en el frente. No debería estar en ningún frente de guerra. Pero aparte, no puede estar. Y una persona de 60 años, tampoco, que me pongo yo, que ya los tengo,
no estamos para ir al frente. Entonces, si la capacidad combativa pues es la que es. Entonces, el problema es este. Ahora, evidentemente, con eso disimula y tapa pues, el déficit de soldados que tiene. Ya está. Pero aún así, yo creo que con estas levas no va a cubrir. Porque el problema que tienes es que cuando tú estás ya de retirada, pierden más tropas que las que te entran. Porque como tienes una necesidad imparable hoy en día, oye, pero tú has dicho que la ofensiva muere más que en la defensiva. Sí, pero el problema es que cuando tú tienes una necesidad imperiosa de tener soldados en el frente, normalmente los envías con una preparación militar, no digo nula, pero sí baja, porque te urge tapar los agujeros del frente. Y entonces esa gente que va, como tiene escasa capacidad, son carne de cañón. Y por lo tanto no te soluciona el problema tampoco. Porque en la retirada no tienen esa capacidad de esa formación que se hace a través de las maniobras, a través de la preparación militar, para saber cómo moverte en caso de una ofensiva del enemigo. Y por lo tanto, normalmente caen. Aparte que el espíritu combativo se va reduciendo. Y muchos de ellos, cuando se ven en situación precaria, pues se rinden. Porque aquí no nos queremos morir nadie. Aquí no estoy acusando a los ucranianos de cobardía. No nos queremos morir nadie. Por lo tanto, la gente se rinde. Entonces, esto no te soluciona el problema. Porque al dentro de 4 días vuelves a tener otra vez el déficit de soldados. Y llega un momento que ya no lo puedes cubrir. Ya no lo puedes cubrir. Porque ya no tienes soldados para cubrir. Ya no hay gente. Porque no vas a llevar a los de 80 años, ni a los de 10 años a luchar. Por lo tanto, llega un momento que no tienes a nadie para llevar. Y esta es la situación a la que se dirige Ucrania. Cuanto más dure la guerra, más se encontrará en esa situación. Y hombre, esta situación Zelensky la sabe, porque Zelensky no tenga ni pajotera idea de militar, hombre, tiene militares que le asesoran. Y hombre, esto es de ABC, de militar, esto no hace falta, esto, repito, no hace falta tener una formación militar amplia, simplemente con que tengas una pequeña formación militar, o historiadores militares, o gente que interesada en el tema militar, esto lo sabe. Por lo tanto, los generales que tiene a su alrededor, esto se lo han dicho. Porque entonces, ¿cuál es esa desesperación de intentar, si es posible, que el conflicto escale? Porque dentro de la escalada del conflicto es la única posibilidad que tiene Ucrania de ganar la guerra. Porque esto ya no sería, hombre, yo creo que no es una guerra, lo he dicho muchas veces, no es una guerra Ucrania-Rusia, es una guerra OTAN-Rusia. Pero una OTAN que aparece tapada detrás. Entonces, otra cosa es que ya la OTAN se quite la careta definitivamente y entonces entre. Entonces, esto es lo que busca Zelensky. Que entre directamente, más de lo que está. Y más de lo que está es que envíe tropas. Entonces, ahí sí que le soluciona el problema. Menos momentáneamente. Pero ya le soluciona el problema. Porque entonces ya la guerra ya no está circunscrita a Ucrania-Rusia. Entonces entramos en otro escenario. Y esto es lo que busca Zelensky. Por esto, estos ataques a las centrales nucleares, por eso pedí que le piden permiso para utilizar las armas en territorio ruso, porque todo eso él sabe que no cambia el curso de la guerra ruso-ucraniana. Pues militarmente no la va a cambiar, pero sí que puede provocar una escalada del conflicto. Y en la escalada del conflicto es donde él ve la única posibilidad que tiene Ucrania de ganar esta guerra. Pero una guerra ya directa, con las caretas quitadas, OTAN-Rusia, Rusia o la pierda o se venga a negociar. Este es el tema. Y no hay más. No hay más.
Bueno, pues pasamos a otro conflicto, Oriente Medio. El ataque, se habla de 200 misiles en una hora de Irán sobre Israel en la noche del pasado martes. Ya ha habido respuesta por parte de Israel, pero ¿qué te parece el ataque que sufrió el país israelí el martes por la noche? Bueno, parece ser que fue más duro y que el anterior, aquel que se le hizo en el mes de abril, creo, ¿no? Este ha sido un ataque y mucho más preciso. Parece que la cúpula de hierro no ha funcionado muy bien y ha caído en objetivos militares y de infraestructuras importantes de Israel. Yo creo que es fue un aviso importante. Bueno, por ahí salen informaciones de que los Estados Unidos sabían que se iba a producir el ataque, ¿verdad? Que los Estados Unidos avisaron horas antes de que se iba a producir el ataque, entonces, es decir, que Estados Unidos lo sabía, pues esto está claro, esto seguro. Aquí la duda está, porque hay informaciones que bailan en que si eso estaba pactado. Este es el tema, entre Irán y Estados Unidos. Sí, de que, bueno, es verdad que en Irán pues, tenía que contestar a la muerte del líder de Hezbollah y a la muerte del líder de Hamas que estaba en Teherán, porque era algo que su población o parte de su población se lo estaba demandando, y que bueno, pues Irán, porque que esto sirviera un poco como lavado de cara de Irán para consumo interno y también para la zona, porque es verdad que si no hace nada, pues parecía que al final, pues para qué me voy a apoyar en este que luego no me ayuda en el momento que me va mal, ¿no? Bueno, no tengo información que pueda asegurar esto, pero es verdad que esto es una cosa que corre por muchos sitios. La realidad, es decir, vamos a ir a los hechos empíricos, porque son los que tenemos, los demás pues son ya, no digo elucubraciones, pero sí es verdad que nos movemos en un terreno de incógnitas, que no tenemos la seguridad. La realidad es que el ataque fue selectivo y se puede calificar de éxito, porque prácticamente el 80% de los misiles pues dieron en su objetivo, que repito, eran objetivos pura y exclusivamente militares, no se bombardeó ninguna zona civil, y por lo tanto creo que hay 4 o 5 fallecidos, y tampoco hay que lamentarse, pero fallecidos, pero que además no eran ni israelíes, porque eran 2 palestinos y no sé qué. Es decir, tampoco es que hubiera como está haciendo Israel, ¿no? Bueno, el tema es, ¿y ahora qué? Bueno, a ver, Israel sigue a su línea. Hoy anoche bombardeó Beirut y destrozó ahí medio Beirut, y esta mañana ha vuelto por la misma película. Es decir, que no se da por enterado del tema. Bueno, sí que se da por enterado, pero me refiero que no va a cambiar su política, al menos no ha cambiado su política de bombardeos en Gaza y en el Líbano, ya no en el sur del Líbano, ya en el Líbano entero. El tema es qué va a pasar si si Israel va a contestar de manera directa a Irán. Es decir, si va a atacar directamente a objetivos iraníes. Es decir, este es el tema. Aquí es la pregunta. Yo creo que la respuesta está más en Washington que en Tel Aviv. Yo creo que Tel Aviv sí que tiene ganas de bombardear infraestructuras. Se habla de las centrales nucleares, bueno, o los sitios donde está haciendo el programa nuclear Irán, e incluso se habla de los pozos de petróleo y de gas de Irán. Y aquí el tema está qué va a hacer Estados Unidos, porque la clave de aquí es que ninguno de los dos países, y aquí estoy hablando de Irán y Israel, pueden vencer uno al otro ellos solos.
Primero, por una sencilla razón, porque ninguno de los dos tiene fronteras comunes, con lo cual es muy difícil mantener una guerra si no tiene frontera común con alguien, ¿no? Entonces los ataques se limitan a esto. Entonces los ataques limitados a esto dan para lo que dan. Puede dañar infraestructura, puede dañar demás, pero no provocar la derrota del enemigo, ¿no? Entonces, para que el ataque israelí, salvo que sea un ataque para lavarse la cara al gobierno israelí y ataque 4 cosas y diga, bueno, pues yo también puedo llegar a Irán, que creo que Israel, no, sobre todo Netanyahu, yo creo que el gobierno israelí no está por esa labor, es decir, si ellos atacan a Irán, la van a atacar con toda la fuerza que puedan para hacerle el mayor daño posible. Para eso necesita ya no solamente el permiso de Estados Unidos, sino que Estados Unidos intervenga. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene allí la sexta flota cerca, la puede meter en el Golfo de Hormuz, y desde allí pues bombardear zonas claves de Irán. ¿Se va a meter Estados Unidos ahí? Es verdad que Biden soltó que sí, que se podía bombardear, que igual y tal, pero a mí me cuesta y sobre todo más cuando quedan 3 semanas o 4 para las elecciones. Unas elecciones, digo, en Estados Unidos, creo que todo el mundo sabe, ¿no? Unas elecciones que no está claro quién va a ganar. Y que en estos momentos empantanarse en una situación, en una zona donde mucha gente piensa que para qué te vas a empantanar, con el riesgo de que una guerra en la zona, pues es evidente que va a hacer subir el precio del petróleo, que va a subir el precio del gas y que por lo tanto va a provocar una inflación inmensa también en Estados Unidos, y que ya sabemos que los americanos son muy, bueno, todos los países lo somos, pero en Estados Unidos el tema de los impuestos y de estas cosas y de la inflación se la miran mucho, le haría daño a la administración demócrata. Entonces yo veo y luego hay que decir que, a veces las cosas que vemos son las que parecen las importantes, pero luego hay cosas que no vemos que son fundamentales. Y lo fundamental es que Estados Unidos e Irán tienen un acuerdo no escrito por el que Estados Unidos le deja a Irán saltarse las sanciones que le pusieron por el programa nuclear, a cambio de que Irán produzca más petróleo y más gas y lo ponga en el mercado, porque de esta manera frena el precio del petróleo y le toca los cuyos, con perdón de la expresión, a Arabia Saudí, que estaba haciendo remolón porque quería controlar el tema. Entonces, si se le bombardea a Irán, el problema es que Irán no va a poder sacar ese petróleo que a Estados Unidos le interesa que en estos momentos saque. Y quien saldría beneficiado pues serían los países que no tuvieran el bombardeo ni tuvieran el bloqueo, como es el caso de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes, que pueden sacar el petróleo por otra zona, no por el Golfo de Hormuz, que es por donde lo saca Irán. Y entonces, como decía Bismarck, que decía que cuando se jubiló y escribió sus memorias, decía que después de tantos años en la política había descubierto que la política era un cúmulo de intereses y que todos estos intereses estaban perfectamente reflejados en la política exterior. Entonces, al final, la geopolítica y todas estas cosas, la economía pesa mucho. La economía tiene un papel importante. Y en estos momentos Estados Unidos, hombre, lo que pasa es que todo puede pasar, porque después de que Israel ataque sin decir nada y, bueno, a ver, yo estoy haciendo un análisis ahora,
pero yo tampoco conozco todas las situaciones y no sé qué pasa por las cabezas de los que mandan, ¿no? Porque en estos momentos las cabezas de los que mandan están más para allá que para acá. Pero con esta información que yo tengo, me cuesta mucho. Además a Europa, pero que bueno, es verdad que a Europa le importó, es el actor menos importante de todos los actores que hay, porque a los actores principales lo que le pasa a Europa se la bufa, lo pasaría mal, muy mal. Porque en la última reunión que tuvieron Rusia e Irán, entre las cosas que acordaron fue el bloqueo de gas a Occidente, según qué postura tomara Occidente. El tema es que quien ha acumulado reservas de gas suficientes para la posibilidad de un bloqueo porque tiene firmados los acuerdos y por lo tanto no le podrían bloquear es China y la India. En cambio, Europa Occidental no ha firmado con Irán, ni con Rusia no puede firmar, bueno, que luego se vende por otro lado, pero no los tiene firmados con Irán. Estados Unidos sí, y aparte Estados Unidos tiene reservas de sobra de gas. Entonces, aquí hay toda una serie de y a Irán tampoco le interesa una guerra por todos estos temas, porque al final económicamente saldría perdiendo, en el sentido de que le destrozaran todos estos pozos petrolíferos, de que no pudiera servir el petróleo y el gas, y necesita las divisas, sean cuales sean, es igual que sean dólares, que le paguen en yuan, en euros o en la moneda japonesa, para hacer funcionar su economía, que es básico. Por lo tanto, a ver, los temas económicos aquí pesan mucho para que no pase nada. El tema es que, bueno, estamos en una situación muy volátil, con gente que, repito, que tiene la cabeza más para acá que para allá, y puede pasar cualquier cosa. Yo hago el análisis un poco de lo que me llega, de la información que tengo y demás. Porque claro, si el objetivo de Irán era que Israel dejara de atacar a Hezbollah, pues esto no se ha cumplido. Por lo tanto, Irán, ¿qué va a hacer otra vez? Porque lo hemos visto ayer, lo hemos visto hoy, lo veremos supongo esta noche, porque hace bombardeos diurnos y bombardeos nocturnos, sigue bombardeando las bases de Hezbollah en el Líbano. Entonces, ¿qué va a hacer Irán? Si este ataque era para que Israel no atacara más a Hezbollah, Israel sigue atacando a Hezbollah, entonces Irán se supone que debería realizar otro ataque y todavía más potente. Si no lo hace, pues esto no ha servido para nada. Más allá que a lo mejor demostrar que, oiga, no me ataques a mí porque yo sí que te puedo contestar contundentemente. Y aquí hay otra parte, es decir, Israel no solamente está atacando al Líbano, también está atacando a Damasco, donde lo que se buscaría como objetivo secundario es la caída de Hassan al-Assad, que no pudieron caer, no lo pudieron hacer caer en las primaveras árabes, fundamentalmente por la ayuda de Irán, de Hezbollah y de Rusia. Pero lo que se busca, porque Siria, no hay que recordar, es un fiel aliado de Rusia y de Irán en la zona. Por lo tanto, también se buscaría. Entonces, si cae también Siria, hombre, la situación de Irán y de Rusia, cuidado, y de Rusia, se deterioraría mucho en el Oriente Medio. Entonces, esto también se lo tiene que plantear Irán y se lo tiene que plantear Rusia. Pero repito, lo mismo que Israel no puede actuar solo, porque tampoco podría ganarle la guerra a Irán por sí solo, Irán tampoco le puede ganar por sí sola la guerra a Israel. Por lo tanto, Irán necesita que bien Rusia, o bien China, o bien los dos, le apoyen directamente. Yo China creo que no se va a meter. Porque tiene una política que creo que es errónea en este caso, pero bueno,
su política. Pero Rusia, ya he visto, ¿no? O sea, las informaciones, que ha dicho que va a apoyar a Irán, sea lo que sea, porque es evidente que este análisis que estoy haciendo yo lo han hecho en el Kremlin. Y si cae Siria y cae tal, hombre, pues no sería descabellado pensar que igual entonces también se busca la desestabilización de Irán, aunque sea a nivel interno, porque ya también tendría menos apoyos externos. Y una debilitamiento de Irán que pudiera llevar pues, a estas cosas de las revoluciones de primavera o del Maidán que hemos visto en otros sitios, o bien a una problemática interna dentro de Irán o incluso a la caída del régimen de los ayatolás y llevar a un gobierno que sea más pro-americano. Y hay que recordar que Irán tiene fronteras dentro del mar Caspio con Rusia, con lo cual la situación rusa quedaría muy debilitada. Entonces, este es el tema. Es decir, Rusia no puede dejar que Irán caiga. Por lo tanto, tendría que implicarse. Evidentemente, quizás de primeras no iba a enviar tropas y demás, pero sí se tendría que implicar en un apoyo total a Irán, como Estados Unidos haría con Israel. Porque, repito, ninguno de los dos, por sí solo, puede vencer al otro. Entonces, este es el panorama que hay. Todo está a que no pase nada, y sigamos, bueno, pasa sí que pasa, por desgracia, seguimos viendo el genocidio israelí sobre Gaza, sobre Cisjordania y ahora sobre el Líbano, pero para la escalada del conflicto que se está hablando, pues puede ser que no pase nada y que todo se quede aquí y diga, bueno, usted ha atacado a Israel, se ha acabado, y Estados Unidos le diga a Netanyahu, ni se te ocurra ni siquiera lanzar un cohete de las fallas de Valencia, porque te vamos a cortar el cuello, o pues que le den permiso para hacer lo que le dé la gana. Bueno, yo lo que he dicho antes es todo lo que hay en el tema económico, pero bueno, igual a veces también ese tema económico igual se baja, porque también a Estados Unidos lo que le interesa es debilitar a China económicamente, y el debilitamiento de China económicamente pasa por una manera indirecta. Es decir, si China cada vez tiene más problemas de acceder a determinados mercados, porque se le van cayendo las fuentes de materias primas, o países con los que puede realizar un comercio, pues tal vez tendrá problemas. Es decir, pues China lo sí que está haciendo es dar ayudas públicas a la ciudadanía para que consuma más, porque se está encontrando que tiene menos demanda externa, pues por Europa, porque como Europa estamos en las ruinas, compramos poco, y lo que produce lo tiene que vender. Entonces está motivando el consumo interno para que su PIB no le caiga. Pero eso también es hambre pan para hoy, hambre pan mañana, porque al final la gente no te va a estar comprando móviles cada día, por ejemplo, o coches eléctricos cada día. Necesitas los stocks sacarlos fuera. Entonces, claro, si esos stocks al final no los sacas fuera, llegará un momento que tendrás un problema interno a nivel económico. Entonces puede ser que esto que yo he dicho de los pactos de Irán y Estados Unidos con el gas y el petróleo, pues a lo mejor se entienda que se sale ganando más generando un problema que a la larga le genere problemas a China, que no el tema inmediato, que es el gas y el petróleo de Irán. Esto ya, a mí ya, yo ya ahí me pierdo, yo ahí ya no puedo ir más allá porque no sé. Pero esto lo decidirá Estados Unidos, no Israel. Todo esto, estoy hablando, se decidirá en Washington, en la Casa Blanca, o los que mandan de verdad, que decidirán que interesa más eso. Yo más allá ya no puedo ir. Están muteados.
Sí, Israel decía que ha contestado hoy y que anunció que ha matado a Mohamed Rashid Zakafi, líder de la red de comunicaciones de Hezbollah, y muestra su intención de seguir acabando con los miembros de Hezbollah. ¿Crees que puede haber un ataque, que se hablaba ayer, conjunto entre Hezbollah e Irán, de miles de misiles para intentar saturar las 3 capas de defensa que tiene Israel? Bueno, es que lo que he explicado un poco antes, es decir, si el objetivo de Irán era que Israel dejara de atacar a Hezbollah porque tuviera miedo a que si iba a haber una represalia más fuerte por parte de Irán, este objetivo no lo ha conseguido, porque Israel sigue bombardeando a Hezbollah. Entonces, bueno, pues aquí, claro, hay la posibilidad de que Irán pues lance una respuesta más fuerte junto con Hezbollah e incluso los hutis de Yemen, no los yemeníes, es decir, lancen todos a la vez y eso provoque una saturación en la cúpula de hierro y tenga mayores impactos que los que tuvo. Bueno, esto no es descartable, porque repito, si el objetivo iraní era ese, entre ellos, yo no digo que fuera el único objetivo, pero entre ellos era que Israel detuviera los bombardeos sobre Hezbollah y sobre Gaza, pues estamos donde estamos, porque esa misma noche, una vez pasados los ataques de Irán, una vez acabados los ataques de Irán, Israel volvió a bombardear en ellos, o los campos de Hezbollah. Así que, por lo tanto, no ha habido, por este aspecto, no ha habido una retirada israelí o decir Israel, bueno, voy a dejar el tema de bombardear a Hezbollah porque ha seguido. Entonces, esto, repito, bueno, pues ahí hay una posibilidad, claro, que lo haga. Esto no, pues, a ver, yo no estamos en una situación que es difícil analizar lo que puede pasar, porque estamos en situaciones que van cambiando mucho. Entonces, puede pasar muchas cosas. Es evidente que puede pasar que se lo vuelvan a hacer o que no hagan nada. A mí me cuesta creer que no se haga nada más, porque creo que Irán perdería prestigio en la zona. Aparte de perder aliados, porque si Hezbollah no que la destrocen, pero sí que quede con un poder muy disminuido, la imagen, aparte de la posición geopolítica de Irán, que quedaría tocada, la imagen de Irán también, porque al final daría la imagen de ser un aliado poco fiable, de cuando llegan las cosas, las castañas, no estás, ¿no? Entonces ese es un tema que claro que hay que contar con él. Bueno, pues cambiamos de tercio y vamos a hablar de una propuesta que viene del Ministerio de Asuntos Sociales y de Empleo, que tiene que ver con las bajas flexibles, que se le ha llamado. La incorporación paulatina al trabajo, con lo cual a los empresarios, tras la subida del SMI, el intento de rebaja de jornada laboral, pues otro flanco más o otro frente más en el que tienen que combatir. ¿Qué te parecen estas bajas flexibles? Se ha puesto como ejemplo, por ejemplo, a enfermos de cáncer que no puedan incorporarse del todo al trabajo. Los empresarios están muy contentos porque he visto esta mañana a Garamendi diciendo que le parece muy bien y que hay que sentarse a dialogar porque es una idea interesante. Hombre, a mí me parece ya que es una tomada de pelo a la clase trabajadora. Igual que esto de los jubilados activos, ¿no? Jubilados que vayan a trabajar. Oiga, vamos a ver. Cuando un trabajador está de baja. Porque eso de trabajar, no, yo me puedo incorporar voluntariamente, no sé qué, para hacer unas horas. No, eso es perder los derechos que tú tienes.
Porque, y a ver, y aquí le daría la razón al empresario. A ver, si yo estoy de baja y puedo ir a trabajar 3 horas o 4 horas al día, me va a decir, ¿por qué no va a las 8? O a las 6 que tienes de que tengas, en función de las horas laborales que tengas. Porque si estás hábil para trabajar 4 horas, pues tal vez puedes estar hábil para trabajar 6. Es que esto es una estafa. Se mire por donde se mire, a los derechos laborales de la clase trabajadora. Los trabajadores tenemos derecho a una baja laboral, que no nos la cogemos nosotros, te la da un médico, porque considera que no estás apto para ir al trabajo. Y yo no me puedo inventar, ni tú, ni nadie de los que nos está escuchando que sea trabajador, se puede inventar la baja. Y mañana ir al trabajo con una baja, decir, mira, me cojo la baja. No. Tienes que ir a un médico y el médico te la da. Y ahora, además, muchas de ellas son las mutuas de quien las da. Es decir, las mutuas de la empresa, que aún es más complicado que te la den. Así que, por lo tanto, cuando tú tienes una baja laboral, es porque estás enfermo. Y estás para no ir al trabajo. Ni una, ni dos, ni tres, ni 15. 0. Estás para estar en tu casa o, bueno, pasear o lo que hagas, pero no para estar trabajando. No, tampoco para irte a venido a tomar el sol, porque entonces también es tomar el pelo, o sea, que tengas puesto por baja médica que te diga que necesitas tomar baños de sol en algún sitio. Pero estás para estar descansando. Y la baja durará lo que tenga que durar, depende del tipo de enfermedad que tú tengas. Si es una baja común, pues son los 3 días, 4 o una semana como mucho. Si es una enfermedad, por desgracia, más grave, pues estarás el tiempo que tengas que estar. Pero eso te lo marca un médico. Y el médico te dice que no estás apto para trabajar. Pues se acabó. ¿Qué es esto de que no? Pero hombre, usted, si no se encuentra mal del todo, entonces pone el ejemplo del cáncer. No, porque la gente que le ponen la quimio, pues como hay parte del tiempo que no le ponen la quimio y se encuentra bien, pues puede ir a trabajar, aunque sea unas horitas. Oiga, esto es tomar el pelo a la gente. Esto es tomar el pelo a la gente. Así de claro. Es tomarle el pelo a la gente. Y eso es rebajar los derechos laborales que tienen las personas, que tenemos la clase trabajadora. Y no hay más. Es así. Y se pueden inventar lo que se quieran inventar. Es estafar a la clase trabajadora y quitarle derechos a la clase trabajadora. Se acabó. Y punto. Porque esto, si lo aprueban, el día que tú vayas a trabajar o la empresa te obligue a ir a trabajar, porque según qué enfermedad tengas, te diga, hombre, pero tú puedes venir aquí para estar en tu casa todo el santo día, te puedes venir aquí aunque sea 2 horas a hacer algo. Y no vayas. Y no vayas. Porque recordemos que antes a ti no te podían despedir si estabas de baja. Ahora sí. Por lo tanto, si tú estás de baja y la empresa te llama y te dice, hombre, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hombre, pues usted podía venir, ¿no? Seguro que tenga menos a que no 2 horitas, que nos haces un favor. Dile que no. Dile que no. Porque ya sabes lo que hay. Porque esto no va a ser flexible si yo quiero ir. No, no, no. Claro que el espíritu y la ley serán, hombre, si yo quiero ir, porque me aburro en casa tantas horas. No, no. Esto será que el empresario llamará, hombre, si la empresa es pequeña, llamará al empresario, si la empresa es grande, llamará al de personal. Hombre, ¿usted cómo está? Bueno, pues voy tirando, voy mejor. Hombre, pero aquí podías venir a hacer unas horitas, ¿no? Un par de horitas al día, aunque sea. Porque nos echarías una mano y no estarías en casa aburrido, porque la película será esta. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues que sí. Porque si no ya sabes lo que hay. Pues esta es la realidad. Es decir, este es un gobierno que se hincha la boca de que son el gobierno más de izquierda del mundo mundial
y son el gobierno más derecha de la derecha mundial. Porque no hay ni una ley que hagan laboral, de otras, pero ya que estamos en el laboral, vamos al laboral, que no sea para recortar derechos a la clase trabajadora. ¿Eh? Porque además, como el tema de la jubilación, no, usted está jubilado, pues puede ir a trabajar. Claro, y le hacemos un contrato de mierda al jubilado que va a trabajar. Porque ¿qué se quiere decir con esto? Pues que va a haber jubilados que con la pensión no van a poder comer. Porque dentro de unos años, los que vamos a cobrar pensión, vamos a cobrar una mierda de pensión. Así de claro, con estas palabras. Y entonces habrá que trabajar, como pasa en Alemania, donde un 60% de los jubilados están haciendo mini-jobs. Pero no porque se aburran en su casa, sino porque no tienen pasta. O en Estados Unidos. Y como esto es lo que se va a hacer, pues nos inventamos el hecho, no, hombre, porque un jubilado, si quiere trabajar, porque para estar en su casa tocándose las narices que se aburre, y vaya a hacer unas horitas a una empresa, claro, las horitas a la empresa, que al empresario le va a salir de puta madre, con perdón de la expresión, porque además va a tener bonificaciones por tener a un jubilado, haciendo un trabajo de una persona, que debería ser un joven, cuando estás en un país que es el país de la Unión Europea que más índice de paro juvenil tiene. Y ahora vas a meter a los de la baja a trabajar. Es decir, las novelas de Dickens van a ser el paraíso en la Tierra. Esta es la realidad. Y esto haciéndolo el gobierno más de izquierda del mundo mundial. Por eso, cuando yo digo que a los amos del cortijo, a quien le interesa de verdad que sea el gerente mayor es Pedro Sánchez, es por estas cosas. Porque Pedro Sánchez lo hace con la sonrisa profident y además con el discurso de que es de izquierda y cuidado que viene la ultraderecha. Pues oiga, con gente como usted ya puede venir la ultraderecha. Porque no creo que me quite más derechos que los que me está quitando usted. Así de claro. Así de claro. Y por eso está el señor Pedro Sánchez de presidente de gobierno. Porque a las élites les interesa el señor Pedro Sánchez. Es algo que el tonto de Feijóo no se ha enterado. Ahora parece que se entera, ¿no? Y ahora ya saca unas leyes sociales pegantes, que luego si gobierna no las va a hacer. Pero ya saca cosas y ya le suelta cosas a los empresarios. Porque claro, se ha dado cuenta de que las élites a él no lo quieren. No es que lo quieran a él, no lo quieren al PP. Porque saben que el PP haciendo estas leyes tendría las calles incendiadas. Y con Pedro Sánchez hay paz social. La paz social, la paz de los cementerios, de la clase trabajadora. Lo que decía el historiador romano Tácito cuando escribió la historia de Roma, ¿no? Y hablaba de la invasión romana de Grecia y decía, han dicho que han traído la paz y lo que han creado es un desierto. Pues esto es lo que ha hecho. Esto es lo que hace este gobierno. Crear un desierto para la clase trabajadora. Y con paz social, evidentemente, claro. Pues con los sindicatos apesebrados, pues no hay ningún problema. Y esta es la realidad de la que tenemos. Entonces, hombre, evidentemente decir que la gente vaya a trabajar estando enferma, hombre, pues no queda progresista. Ahora, decir, oiga, es que usted, esto se hace porque entendemos, claro, pone el ejemplo del enfermo de cáncer. Claro, porque está en su casa, se está comiendo el tarro, sufre depresión, porque no sé qué, entonces cuando no le han puesto la quimio, que está mejor, pues si va al trabajo, pues entonces hay una integración social, habla con los compañeros, y entonces se le pasa el día, y entonces su cabeza no piensa en la depresión, todo mentiras. Porque se la bufa a los enfermos de cáncer. Entonces son las comedias del que da bien para ocultar el atraco a la clase trabajadora. Porque al empresario se la va a bufar si tú tienes cáncer o lo que tienes es que se te ha roto la pierna. Y hombre, me pegas con muletas, ¿no? Hombre, pues con muletas tú que estás sentado, hombre, claro, si estás de camarero no podrás ir. Pero si estás en una oficina, te digo, hombre, pero te vienes aquí, te sientas, que tienes la silla especial, y aquí si quieres
vienes y te vamos a buscar si quieres y te traemos y no sé qué, no sé cuánto, y di que no. Y di que no. Pues esto es la realidad de este gobierno, que luego algunos papanatas para quedar también en el teatro del mundo que decía Calderón, en la que se ha convertido a la política, pues lo llama comunistas, chavistas, bolivarianos y no sé cuántas cosas más. Esta es la realidad. El gobierno soñado por los amos del cortijo. El gobierno soñado por los amos del cortijo. Esta es la realidad de lo que tenemos. Bueno, pues analizadas estas bajas flexibles, que ya veremos si se aprueban, nos vamos al Real Madrid y al desastre del Real Madrid en Francia, pero antes hubo un derbi en el que el Real Madrid dejó escapar 2 puntos en el minuto 95. Bueno, pues un derbi que fue una castaña de partido, los dos igual de mal, y los dos igual de mal en Champions. Bueno, la de Tío Madrid me metieron 4, pero bueno, sí, el juego fue igual de lamentable por parte de los dos. Un derbi horroroso y ya yendo al Madrid, pues un entrenador cagón. Porque cuando se mete el 0-1 lo que tienes que ir es a machacar al Atlético de Madrid, que estaba tocado. Pues es verdad que hubo lo que pasó, el bochorno impresentable, ¿no? Pero una vez se vuelve del bochorno, cagón, porque lo que hace es quitar todos los delanteros habidos y por haber, mete al equipo atrás y el Atlético de Madrid, pues tranquilo, porque no tenía ningún problema. Y al final, por un error defensivo fuera de juego mal tirado, que se queda colgado Rudiger atrás, que está mal esta temporada, como Militao también está mal, pues viene el gol del Atlético de Madrid y el Madrid pierde 2 puntos. Pero el Madrid, yo me centro en el Madrid, el Atlético de Madrid, pues ya la analizarán los aficionados y periodistas del Atlético de Madrid. El Madrid salió sin ambición. Es decir, el hecho de que el Barcelona perdiera el día anterior, lo que llevó es a decir, bueno, pues no pasa nada si empatamos, porque no es un mal, no es un, no es mal resultado, porque el Barcelona no se va. Me imagino que el Barcelona hubiera ganado y el partido empieza a 7 puntos, pues la perspectiva habría sido otra, porque el empate a los dos hubiera sido un desastre absoluto. Pero como perdió, pues estamos a tiro de piedra. El empate los dos contentos, porque no se va el Barcelona, el Madrid lo tiene a 3 puntos, el Atlético de Madrid lo tiene a 4, por lo tanto está a tiro de piedra. Depende de ellos, es decir, si los partidos directos los ganan, pues le han recortado la distancia, y esta es la realidad. Es decir, pues un señor cagón que ya le va bien el empate porque hace estas cábalas y punto, desastre. Y el partido de Lille, pues el partido de Lille yo creo que es el peor partido que ha jugado el Madrid desde que empezó la temporada. Es decir, cero. Y si se puede poner negativo, como cuando yo estudiaba se ponían negativos, pues negativos. Pues un desastre. Y el problema es el que hemos hablado aquí ya varias veces, que el equipo a qué juega. ¿Alguien puede decir a qué juega el Real Madrid? Y yo el problema es que no es que yo sepa a qué juega el Real Madrid, que bueno, pues no juega nada. El problema es que el entrenador no sabe a qué quiere jugar. No sabe a qué quiere jugar. Porque se empeña en jugar a algo a lo que ya no puede jugar. Porque la pieza principal de ese sistema de juego y de ese esquema que él tenía ya no está, que es Toni Kroos. Y él no se puede empeñar a que jugadores que no tienen las características de Toni Kroos hagan de Toni Kroos.
porque no le puedes pedir al Olmo que de peras. Esto es así. Y entonces, pues el equipo pues está mal, y además está mal trabajado, porque se intenta hacer una presión alta y aquí parece el ejército de Pancho Villa, cada uno va por su lado, mal situados en el campo, mal establecido, y después, pues también, que eso no es, bueno, también puede atribuible al cuerpo técnico, pero lo que sea, hay jugadores que están horrorosamente mal. No que estén mal, es que están horrorosamente mal. Y jugadores claves están horrorosamente mal. Y después también, porque hay que repartir las culpas entre todos, también la directiva tiene su parte de culpa. Porque la plantilla tiene un problema. Que es que tú no puedes ir con 2 centrales por el mundo. Y a mí me parece muy bien que intentaran fichar a Lenny Lloro. Pero el mundo no se acaba en Lenny Lloro. Sí, hay más centrales en la vida. Aparte de que yo no entendí que vendieran a Rafa Marín cuando Lenny Lloro no estaba cerrado. Porque ya había bastantes dudas de que viniera Lenny Lloro. Entonces, espérate a ver si se cierra y cierras el fichaje de Lenny Lloro. Si no lo cierras, pues quédate a Rafa Marín. Y tendrías otro central. Y después, vamos a ver, centro del campo, está muy bien el centro del campo que tienes, pero tienes un problema en el centro del campo, que no tienes ningún jugador que tenga la capacidad que tenía Kroos para distribuir el juego. Y hay momentos del partido en que necesitas un tipo de jugador, un jugador de ese tipo, que le ponga el tempo al juego. Y ahí está muy bien que tú el año que viene quieras traer a no sé quién, pero el problema lo tienes esta temporada. Entonces la solución, es decir, pasa por jugar a otra cosa, pero tienes a un entrenador que la otra cosa no le gusta. Y aquí está la dicotomía y está el mal del Madrid. Que a lo que podría jugar por las características de juego que tienen sus jugadores, especialmente los del centro del campo, que es donde podrían sacar lo máximo posible de sus cualidades, a Sergio Ancelotti no le gusta. Y se empeña en jugar en otra cosa. Entonces tienes un problema. Porque claro, está muy bien que desde arriba se manden mensajes abajo. Pero el problema no es que manden los mensajes abajo. El problema es que sabes cómo es el entrenador y lo has mantenido. ¿Por qué lo has mantenido? Es evidente que echarlo después de ganar la Liga de la Champions la temporada pasada era complicado. Porque tenías que explicar por qué. Y era complicado. Y además no era políticamente correcto, porque es evidente que el aficionado, la mayoría de aficionados, pues consideran a Ancelotti el mejor entrenador que puede en Madrid, y la prensa también, buena parte de la prensa madridista. Porque a mí me han caído bofetadas por todos lados, por parte de los compañeros y los compañeras de la prensa, menos ahora. Ahora ya empiezan muchos a subirse a mi carro o a mi barco. Pero, ¿por qué? Porque es un señor, además, que cae simpático y es muy buena persona. Yo lo conozco. Yo personalmente contra Ancelotti no tengo nada. Lo conozco, me cae muy bien. A nivel humano es una persona excelente. Ojalá todo el mundo a nivel humano fuera como Ancelotti. Pero yo estoy hablando como entrenador. Y después hay otra parte que también es importante y tampoco hay que dejar, de por qué se le ha mantenido, sobre todo hace 2 temporadas cuando no ganó nada. Pues porque es un entrenador cómodo para una directiva. Porque es un entrenador que traga con lo que le eches. Y aunque tú él pida no sé qué, si luego no se lo traen, pues se calla.
y traga. Y hay entrenadores que quieren tener voz y voto en los fichajes que se hagan, salvo que sea un fichaje estratégico, que entonces cualquier entrenador va a entender que ya bien, traes Mbappé, ningún entrenador va a decir que no. Pero si fichas un central, pues si necesita un central, te va a dar el coñazo si necesita un central. Y no vas a poder traer un extremo, porque a ti te gusta el extremo, o sea, una oportunidad de mercado, y entonces te lo vas a soltar, y además lo vas a soltar en una defensa. Y entonces no es cómodo. Y Ancelotti pues no dice nada. O sea, aquello que decía Schuster, ¿no? He pedido una lámpara y me han traído un sillón. Bueno, pues este es el tema. Porque yo estoy seguro, vamos, convencido, de que a Ancelotti le hubiera hecho más ilusión que le hubieran traído un central que ya la llegada de Mbappé. Entonces eso no quiere decir que Mbappé no venga, ¿eh? Pero a él, por necesidades del equipo, le hubiera hecho más ilusión un central que Mbappé. Pero en cambio no ha dicho nada. Posiblemente otro entrenador lo hubiera dejado caer. Es cierto que tiró una puya el miércoles. Porque él entiende, aquí tonto no es nadie, que si la situación no mejora, pues por mucha Champions que ganase la temporada pasada, pues igual no se come el turrón. Y aquí tonto no es nadie. Y entonces es cierto que tiró una puya. Sentido de que, bueno, la plantilla también tiene el déficit que tiene. Y yo creo que cuando él decía tiene el déficit que tiene, se refiere a que hay posiciones que no se han cubierto. Y este es el cúmulo que está llevando al equipo a la situación en la que está. ¿Que eso quiere decir que no va a mejorar? Pues sí, puede mejorar, pero puede empeorar también. Porque igual que todo es posible de que mejore en la vida, también las cosas pueden ir a peor. Y el calendario del Madrid no es fácil, este mes de octubre. Porque ahora tiene el Villarreal, que es un equipo que viene descansado, porque no juega competición europea, no está jugando mal, tiene jugadores rápidos arriba, bueno, te puede dar un susto. Luego tienes el parón, pero el parón el 90% de los jugadores se van, con lo cual poco puedes trabajar con ellos. Y a la vuelta visita Balaídos, que es un campo complicado para el Madrid. Pero es que después tienes al Dortmund en Champions, que va líder en la liga esta. Y después el Barça. Y después del Barça el Milan. Entonces es un calendario complicado. Y es un calendario que si lo salvas bien, pues va a ir todo miel sobre hojuelas, pero si no lo salvas bien, pues va a caer gente. Y en los clubes de fútbol, el primero que cae es el entrenador. Y aquí tonto el último. Y Ancelotti lo sabe, porque tiene muchos tiros pegados en los banquillos. Y por eso el otro día tira la puya. Porque se la huele. Porque si las cosas empiezan a ir mal, todo esto que ha sido caramelo de Ancelotti, que gran entrenador, maravilloso de la vida, que bien gestiona el grupo y todo esto se vuelve en cañas. Porque los que aplauden dejan de aplaudir cuando las cosas cuando no interesa aplaudir. El problema es que Ancelotti es lo que es, y ya era así en la temporada pasada. Lo que ocurre es que la temporada pasada pues el equipo sabía que quería jugar, hubo partidos que se jugó bien, la mayoría se jugó mal, pero se ganaron 2 títulos importantísimos y no se perdió solo un partido, que fue el de Liga con el Atlético de Madrid. Y es evidente que la campaña del Madrid fue perfecta, en ese aspecto no se puede contestar a nadie. Pero los problemas
de un Ancelotti que no hace cambios, que hace escasas rotaciones, que no cree en los jóvenes, eso ya estaba la temporada pasada. Que le gusta es meter un bloque medio bajo y no medio alto, como la plantilla que tiene, que es lo que tendría que hacer con la plantilla que tiene. Todo eso ya estaba la temporada pasada. Lo que ocurre es que el árbol de la victoria tapa el bosque. Y yo, muchas veces, he dicho una cosa que es un refrán alemán. Los alemanes, como son muy militares, siempre tienen refranes que te echan el tiempo al tema militar, que es que las victorias muchas veces son peores que las derrotas. Porque de la derrota se analiza o se aprende. La victoria trae consigo el pecado de la autocomplacencia. Y como se iba ganando, pues no se hacían estos análisis. Porque yo en las tertulias, cuando estos análisis los hacía, me ponían de vuelta y media. Compañeros que son del Madrid, periodistas, compañeros que son del Madrid y otros que no son del Madrid. Y algunos hasta algún antimadridista declarado. ¿Cómo te atreves a criticar a Ancelotti? Ancelotti es lo que es. Con sus virtudes y sus defectos. Y yo no digo que sea un petardo de entrenador o un mal entrenador. Pero creo que es un entrenador que tiene un libreto anticuado para la plantilla que tiene el Real Madrid. Para el modelo de plantilla que tiene el Real Madrid. Y por ahí es por donde llora la criatura, como diría el clásico. Empezar. Ese es el principal problema. Y a partir de ahí, pues, viene lo que viene. Y esto, pues, se veía venir. Porque no vas a ganar siempre. Y cuando ya no ganas, ya no está el árbol que tapa el bosque. Pero este análisis, y a mí, la excusa de que Kroos no está, mire, usted sabe desde el mes de enero que Kroos no iba a estar. Lo sabe usted y lo sabe la Junta Directiva. Porque yo lo anuncié. Mira, 2 personas en España lo anunciamos en enero. Este persona que tienes aquí y Roberto Gómez. Yo me enteré en Alemania. Roberto Gómez no lo sé, ni se lo he preguntado. Pero el club lo sabía. Y Ancelotti lo sabía. Entonces hay dos sitios. Aquí hay una responsabilidad del club. Podías traer a alguien. Se tanteó. Bueno, no sé por qué no ha venido nadie. No le pregunté. Pero no ha venido nadie. Se tanteó a gente. Es cierto que el que más interés había en que viniera, al final dijo que no, que era Kimmich, porque quería quedarse en el Bayern. Porque hubo momentos que sí, que estaba a punto de salir. Yo creo que si Tuchel hubiera continuado, hubiera salido. Ese Tuchel pues decidió quedarse con Kompany, pero no se buscó a nadie más. El tema es, se está esperando el dinero que hay en caja para la temporada que viene. Si llega Florian Wirtz, pues puede ser. Yo lo pregunto. Pero una vez tú, Carlo Ancelotti, sabes que Kroos se va y que el club no va a traer a nadie, tienes mucho tiempo para planificar el equipo sin Kroos. Tienes mucho tiempo. Y yo lo que veo es que no te has enterado de nada. Porque además deberías conocer a tus jugadores. Porque si yo, que lo único que soy es un periodista deportivo, que sí que he visto mucho fútbol, pero no dejo de ser un periodista deportivo. Yo no he jugado nunca fútbol, no entrenaba fútbol, por lo tanto, yo solo soy un periodista deportivo que puedo analizar eso. Pero si yo ya veo que no tienes ningún jugador en el centro del campo que pueda hacer de Kroos, y yo eso lo veo cuando Kroos dice que se va a ir, hombre, tú eres entrenador de fútbol. Has sido jugador y un gran jugador de fútbol. Y precisamente un excelente centrocampista, de los mejores que ha habido en Europa. Y eres entrenador de fútbol que llevas muchos años y has ganado lo que has ganado, que eso no te lo va a quitar nadie. Hombre, y estás cada día con los jugadores
entrenando, tienes que saber, como yo, o mejor que yo, que no tienes ningún jugador que te pueda hacer de cross. Entonces, empezar la temporada, es cierto que no has tenido pretemporada, pero igual, es que creo que no hacía falta ni la pretemporada. Es que empeñarte y estar 8 partidos dando vueltas a ver quién puede hacer de cross, pues me parece que algo falla. Me parece que algo falla. Porque lo que tendrías que hacer es jugar a otra cosa, a jugar a las características que tienen los jugadores que tienes en la plantilla. Fíjate que yo he puesto el ejemplo de la selección alemana. Es verdad que Kroos tuvo mucho tiempo sin ir, pero fue en la Eurocopa. Pero estaba Kroos y había otro jugador que sí que ha ido mucho y ahí ya no está, que es Gundogan. ¿Qué ha hecho en Alemania? Yo ya no tengo un gente como Kroos en Alemania. No hay. No hay gente como Gundogan en Alemania en estos momentos. ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor que tengo? El trío maravilla. Havertz, Musiala, Wirtz. ¿Dónde son buenos estos? Arriba. Es verdad que Wirtz puede bajar más atrás y moverte el balón y subirte. Pero fundamentalmente arriba, que es donde van a hacer daño, donde van a destrozar las defensas rivales. ¿Qué hago? Pues subo el equipo para arriba. Pongo 2 pivotes, uno súper defensivo como es Andrić, otro que se maneja bien en defensa, pero al mismo tiempo tiene calidad para distribuir, aunque sea no la distribución de Kroos, pero sí para distribuir, que es Pascal Gross, el jugador del Dortmund. La defensa adelantada, porque además tengo centrales que son rápidos, y la pelota pase poco por el centro del campo. Cuando joven pelota estos 3 y que la liguen arriba. Con eso le ganó a Francia y empató con Países Bajos. Pues esto es lo que tiene que hacer el Madrid. Porque las características de los centrocampistas que tiene es para eso, para presionar arriba. Para meter la defensa en el centro del campo. Y tener el centro del campo prácticamente metido en los 3/4 del equipo contrario. Y hacer una presión adelantada como el FO. Y ir a la pérdida de balón 2 jugadores. E impedir que el equipo contrario tenga buena circulación y salida de balón y que la pierda, sobre todo si puede perderla cerca del área, para que tus jugadores, que es lo mejor que tienes, son los 3 de arriba o 2 de arriba, según con lo que juegues, tengan mucho más fácil marcar gol. Pero eso no le gusta, porque ese sistema genera un riesgo, que es que si el otro equipo tiene un buen pasador, igual te pilla la espalda. Y ya lo hizo en un partido, pero como le pillaron la espalda, se cagó. Y a partir de ahí, pues ya está. Y como además ahora ni Rüdiger ni Militao están en su mejor versión, pues entonces piensa que ahí pues le puede haber un... Y este es el problema principal. Luego podemos decir que está mal media humanidad del equipo, porque está mal Vinicius, está mal Rodrigo, está mal Bellingham, está mal Tchouaméni, está mal Rüdiger, está mal Militao, está mal Mendy, es decir, muchos jugadores que están mal. Entonces, por el tema de la Eurocopa, porque no han hecho pretemporada, por Copa América, por lo que tú quieras, pero están mal. Y veo, hay varios factores, pero el principal es este. El principal es este. Y mientras él no se imponga hay que cambiar el estilo y hay que cambiar la técnica. Y otra cosa, y aquí sí que es algo que eso le ha perseguido durante mucho tiempo y por eso de muchos equipos lo han echado, es porque los equipos están muy poco trabajados tácticamente. Sí, de claro. Y se nota. Porque, repito, la presión alta se hace mal, si se hace mal es porque no se ha trabajado. Y después hay poca variación táctica. Porque el otro día el señor Bruno Genesio
que no estamos hablando de entrenadores jóvenes que por edad, no, el señor Bruno Genesio o tiene la misma edad de Ancelotti o es algo mayor que Ancelotti. Le dio un repaso táctico. Que fue incapaz Ancelotti de enterarse por dónde le venía el viento. Y ese es un problema que no se trabaja. Porque tú puedes tener un esquema básico que consideras que es el mejor para ti o el que mejor se adapta a los jugadores que tienes. Pero los esquemas, yo entrevisté a Ralf Rangnick, ¿no? Que es el padre del gegenpressing alemán. Cuando ya hablé del esquema, me dijo, mira, el esquema, me vino a decir, el esquema es una mierda. Porque yo salgo con un esquema, o tengo un esquema base. Pero a los 5 minutos o 10 minutos me doy cuenta que el entrenador contrario ha puesto otro y que me está fastidiando. Pues lo tengo que cambiar. Eso no es cambiar jugadores, sino cambiar el esquema. ¿Y cómo haces que los jugadores no se vuelvan locos? Pues trabajando en el entrenamiento. Varios esquemas, varios sistemas de juego. Y en un determinado momento, tú puedes salir con un 4-3-3. Pero si ves que el equipo contrario te ha hecho un planteamiento que el 4-3-3 no te sirve, puedes pasar a un 4-4-2, o a un 4-2-3-1, o a un 5-4-1, o a un 4-5-1. Sin que el equipo se resiente y los jugadores se vuelvan zumbados, porque lo has trabajado. Y los jugadores conocen esos sistemas. Si no lo trabajas, pues entonces es sálvese quien pueda. Porque vamos al desastre. Esta es la realidad. Y por último, los incidentes del Civitas Metropolitano con Courtois. Bueno, pues ya conocemos el Frente Atlético, no hace falta explicar nada más. Si gente que, bueno, pues quiere llamar gente, pues sí, pues gente. Bueno, yo creo que es todo impresentable y luego me parece impresentable las declaraciones de Simeone, me parece impresentable que el equipo del Atlético de Madrid se vaya a celebrar el empate a una grada donde ha pasado lo que ha pasado, que ya se lo afeó su afición, ¿no? Pues la afición ya pitó eso. Bueno, pues impresentable. Y en cuanto a la sanción, pues según me dicen, está dentro de lo que marca la ley del deporte. Por lo tanto, pues ahí estamos. Pero bueno, pues yo creo que quien tiene el problema es el Atlético de Madrid con esta gente. Y el Atlético de Madrid, pues alguna cosa debería hacer con esta gente. Pero bueno, parece que esta gente tiene mucho poder en el club, o hay miedo de tocarlos, no lo sé. Yo ahí me pierdo porque no conozco tanto las interioridades del Atlético de Madrid. No sé si es que le tienen miedo o que mandan mucho, pero es cierto que esta gente tiene un cuarto dentro del Civitas donde guardan las máscaras que llevaban, las banderas y todas las puñetas las guardan ahí. Entonces, es decir, tú sabes quiénes deben ser, porque si son socios del club, pues tienes que saber quiénes son quienes están ahí. A partir de ahí, pues, si no has tomado medidas, pues tienes un problema. Me parece lamentable, ¿no? Pero claro, decirnos que Courtois ha provocado, bueno, esto es la gallina y el huevo, ¿no? Es decir, claro, Courtois se gira porque llevan todo el partido insultándole. Entonces, claro, es decir, la gente, no, que hay que entender, esto no justifica, pero hay que entender que si a la gente la cargas, entonces, bueno, pues también habrá que entender a Courtois si la gente le ha cargado durante todo el partido diciéndole lo que le estaban diciendo. A ver, yo creo que aquí responsables son esta gentuza que ha tirado las cosas, se acabó. Lo demás es darle vueltas a intentar justificar lo injustificable, que es darle vueltas a los temas. Es decir, bueno, ¿por qué? Bueno, pues cada uno sabrá, yo no sé por qué Simeone lo dice. Verdad que él tiene buena predicamento entre ese grupo y que ese grupo le ha defendido en momentos donde incluso parecía que el Cholo estaba en cuestión. Bueno, yo no lo sé, o es por miedo, porque como esta gente sabe dónde vives y sabe dónde van tus hijos y tus nietos, pues porque esta gente es lo que es. Mientras le das la razón, eres muy bonito y muy guapo. El día que no le das la razón, esto de que seas del Atlético o seas madridista, en el caso de los Ultrasur da lo mismo. El día que no le des la razón, ya tienes un problema. Entonces, bueno, pues yo no lo sé.
Si es por miedo, si es por complacencia con ellos, y no lo sé. Pero me parece impresentable. O sea, me parece bien cuando empieza el discurso, pero luego cuando ya quiere equiparar a Courtois con esta gente, pues ahí te estás colando. Ahí te estás colando. Porque además tampoco los gestos de Courtois se pueden interpretar como provocación. Simplemente se gira y dice, hace así y hace, venga, seguir gritando. Creo que eso no es provocación. Hemos visto celebraciones de goles que sí que se pueden considerar por provocaciones, ¿verdad? Hemos tenido varias, ¿no? Pues ya recordar la camiseta de Messi, ¿no? La camiseta de Piqué. Yo creo que ahí sí que son provocaciones. Pero yo creo que un jugador, me da igual, que sea del Madrid, o sea del Atlético, que lo haga en el Bernabéu, o sea uno del Barça, que lo haga en el Bernabéu, si le están insultando y se gira porque marca un gol y hace, venga, venga, yo creo que esto no es provocar a nadie para que le tiren de todo. Para que le tiren de todo. Parece que no es provocar a nadie. Entonces me pareció muy fuera de lugar, me pareció que lo que intenta justificar, porque en el fondo lo que intenta justificar, pues aunque diga, no, esto no es justificación, pero claro, sí, pues lo está justificando. Porque si tú pides una sanción para Courtois, estás considerando a Courtois tan impresentable como esta gente. Y repito, yo, no porque Courtois sea portero del Real Madrid, sino yo no vi a esta gente, a Courtois, realizar ninguna acción que se pueda considerar de provocación. Y repito, hemos visto en el fútbol y en el Bernabéu, hemos visto varias que sí que se pueden considerar provocación. Pero repito, aunque fuera provocación, no justifica que tú le pegues un botellazo a la cabeza de alguien. Pero bueno, es decir, que un jugador contrario celebre el gol, entonces ¿qué va a hacer? Mete un gol y ¿qué hace? ¿Pide perdón por meter el gol? Pues mete un gol, pues lo celebra. Pues mira, pues está fastidiado. Pues mete tu 3 y se acabará la película. Ya está. Es que yo, a ver, yo estoy en el Bernabéu y viene un equipo y nos mete un gol y celebra el gol, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le voy a decir al equipo contrario? A ver, repito, hay celebraciones y celebraciones, pero celebrar algo normal, ¿qué va a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Eso es provocar? Pues ¿qué va a hacer si mete un gol? Pues lo ha metido, pues se alegra, claro. Pues claro que se alegra. ¿Quiere que le haga? ¿Qué va a hacer el equipo contrario si le mete un gol? Pues como el Madrid mete un gol en equipo contrario, el campo contrario, pues lo celebra. ¿Qué va a hacer? Pues es lo normal de la vida, ¿no? Ahora, claro, si un jugador está todo el rato haciendo gestos, haciendo cosas, bueno, pues puedes entender, pero ahí también hay una ley. Hay un señor que está controlando eso. Entonces puedes decir, oiga, este señor se ha pasado todo el partido provocando al público y faltándole respeto al público. Pero yo lo de Courtois no vi absolutamente nada para que le pueda decir que ha estado provocando al público. Es más, estaba callado. Lo único que lo hace es cuando mete el gol en Madrid. Pues oiga, pues vale, pues es una manera de responder a unos insultos que llevaba 40 minutos escuchando. Pues entonces, es decir, no. Entonces, Courtois no tiene justificación para hacer lo que hizo. Bueno, pues entonces lo mismo. Porque claro, si resulta que los del Frente Atlético estaban cargados por el gesto que hace Courtois, pues Courtois también podía estar cargado por lo que le estaban diciendo durante toda la segunda parte ahí. Pues entonces, es decir, es que... Pero bueno, en fin, está. Yo creo que esto no va a servir para nada, porque esto se va a quedar en nada y va a seguir igual y esa gentuza va a seguir yendo ahí y se acabó. Porque repito, quien tiene que cortar eso es el Atlético de Madrid. Lo demás no vale para nada. Pero el Atlético de Madrid sabrá si lo quiere cortar o no lo quiere cortar. Eso ya, o lo puede cortar. Eso yo ya no lo desconozco. Soy pesimista con respecto a eso. Sí, yo también. Bueno, pues mañana Real Madrid-Villarreal a las 9 de la noche y después parón de selecciones. Lo hablaremos la próxima semana a las 4:30 en directo aquí. Hablaremos del gobierno, como decía Típico. Correcto. Un fuerte abrazo, José Miguel, y a todos los que nos han visto y nos verán.
Un fuerte abrazo a todos. Adiós. De semana y buena semana. Igualmente.